Aseguran los arqueólogos, eso sí en voz baja, que muchos de los grandes descubrimientos que se han producido en el pasado han sido gracias a la intervención desafortunada de los ladrones de tumbas. Por este motivo, entrevistamos en Egipto a nuestro arqueólogo de cabecera, Yasser El-Laiti. Pero hay más, porque el saqueo de tumbas no se ciñe exclusivamente a Egipto o a yacimientos arqueológicos. En tiempos más recientes se ha continuado produciendo con fines absolutamente repudiables. Iniciamos viaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo os puedo decir que hoy especialmente feliz. Siempre que me acerco a un lugar que tiene historias de estas características, y ahora os voy a explicar cuál es que me encuentro... Bueno, Laura, buenas noches, que se me afilan los colmillos. No, que te salen los colmillos, sí, exacto, se te afilan directamente. Sí, este es un sitio... No, la verdad es que el lugar es muy evocador. El lugar es muy evocador y bueno, da un rollo muy guay, la verdad, da un rollo muy Es que tú eres muy gótica también, entonces para mí, claro. Claro, para mí, porque a mí me gusta mucho el rollo gótico. ¿A vosotros dos qué tal? ¿Os gustan así sitios tan propios de una novela de Poe? A mí es que estas enredaderas que sí? parecen enroscarse en los crucifijos me dan cierto repelús, tengo que confesarlo. No, yo reconozco que sí me molan estos sitios. Sois muy góticos. Hombre, más que góticos, románticos, porque esto es muy propio de la etapa más romántica de la literatura, ¿no? Que estaba llena de fantasmas, de vampiros, como el que se dice que se pasea por este lugar. ¿Sabéis que aquí, desde los años 50 del siglo pasado, hubo incluso quien se empeñó en perseguir al que se consideraba que era el vampiro del cementerio de Highgate, en Londres, que es precisamente donde nos encontramos? Decían que había un vampiro. No será ese de la barba que está allí. Esa estatua, no, eso es un espejo, Josep. Te estás mirando. Vale. Qué malo eres. No, es verdad, míralo. Es que aquí las tumbas son muy particulares. Aquí dicen que el arte funerario llega a unas cotas impresionantes porque te puedes encontrar en mitad de esas enredaderas que tú decías, pues tumbas con forma de pirámides, tumbas con forma de león, de repente una señora de piedra que parece salir de la tierra. Es un sitio muy, muy evocador y aquí, entre otros grandes, está enterrado ni más ni menos que Carlos Marx. Tumba que, por cierto, se profanó porque hubo quien pensaba en su momento que era un vampiro, uno de esos vampiros que se pasean por aquí y que, entre otros, el cazador de vampiros David Farran, que el hombre, pues algún tornillo se le había caído por esta zona, pues andaba buscando por los senderos de este cementerio. Y nos hemos venido aquí, evidentemente, porque uno de los temas que hace tiempo que queremos tocar, porque tiene también mucho misterio, es precisamente, Laura, ¿verdad?, el de los ladrones de tumbas. Y se cuenta que si hay un lugar donde los ladrones de tumbas hicieron de las suyas, como vamos a poder comprobar en la segunda hora, en la entrevista que hemos realizado con el arqueólogo, el doctor Yasser El-Laiti, pues uno de los lugares, sin duda alguna, fue Egipto, ¿no? Y ahí se descubrió hace no mucho un documento en el que alguien contaba cosas muy curiosas, ¿no? Pues sí, la verdad es que llama la atención porque estamos hablando de hace 3.000 años y es verdad que las autoridades capturaron e interrogaron a un asaltador de tumbas que confesó sus crímenes y esto ocurrió, como no, en Egipto, y un papiro lo corrobora. Hablamos del papiro Meyer B, que fue fechado en torno al 1118 a.C. y que nos permite viajar al pasado para presenciar pues algo realmente inusual, y es la confesión de un saqueador de tumbas. El papiro se redactó bajo el reinado del faraón Ramsés X y en la actualidad se conserva en el World Museum de Liverpool. El texto preservado no es la totalidad del documento, es un fragmento, de hecho falta el principio y falta el final, pero hay texto más que suficiente para ver que es una confesión. De hecho recoge el proceso judicial de la 20ª dinastía egipcia y contiene la confesión de un robo perpetrado en la tumba de Ramsés VI, faraón muerto en torno al 1137 a.C. y que fue enterrado en el Valle de los Reyes. En el papiro, pues uno de los ladrones empieza a hablar y comenta que evidentemente robaron pues materiales preciosos, incluidos en el ajuar del rey, jarras, vasos, bandejas de metal, objetos de plata y otros tejidos de calidad, por ejemplo, que acabaron pues en manos de los saqueadores. De hecho, declaró que habían tardado unos 4 días en poder acceder al interior de la tumba, lo cual demuestra pues que no existían demasiados sistemas de seguridad ni de custodia del lugar.
¿Y por qué lo detuvieron? Pues muy fácil, porque se pusieron a pelearse por el reparto de los bienes y alguien que los vio y los oyó lo declaró ante las autoridades y fueron detenidos. De hecho, pensemos que normalmente estas declaraciones no eran exactamente voluntarias, eran a palos. Y se apaleaba tanto, se apaleaba tanto a los culpables como a los testigos, no te lo pierdas, para intentar sacar la máxima información posible. Y como esto no era poco habitual ni nada durante la época de la antigüedad, no solamente en Egipto, pues imagínate la cantidad de gente que recibía varapalos para confesar lo que ellos querían. Así que ya ves. Es gracioso, ¿no? Es decir, a la porcotilla te pegamos un palo también, ¿no? Que digas lo máximo. Vamos a poder comprobar en esta segunda hora, con esta entrevista que he comentado anteriormente, bueno, pues cómo era el saqueo de tumbas, que había realmente auténticos clanes familiares dedicados exclusivamente al saqueo de tumbas, cómo había trampas dentro de las propias sepulturas de los faraones y lo poquito que duraban los tesoros, a pesar de que todavía quedan muchas tumbas por descubrir. Una de las cosas que a mí me llamaba particularmente la atención es que, fijaos, ¿no? Si se descubrió lo que se descubrió en la tumba de Tutankamón, que era un faraón menor y que seguramente nadie sabría su nombre de no haberse encontrado el ajuar funerario completo dentro de su sepultura, ¿qué no podría haber dentro de tumbas como la del gran Seti I o Ramsés II? Es que debía de ser algo absolutamente espectacular. Y la verdad es que es una lástima que no hayamos podido contemplar esos ajuares a día de hoy, porque hubiera sido realmente fabuloso, vamos. Estaba pensando justo en el contraste. Yo estoy convencido que muchos invisibles, que además nos han acompañado en los viajes, se hacen a la idea, pero para el que no, el contraste es de una habitación minúscula, una sala minúscula, a tumba que fácilmente puedes estar 20 minutos tranquilamente paseando y deambulando porque son enormes. Bueno, de hecho, la tumba de Seti I, para que te hagas a la idea, se tarda 45 minutos en visitar, que es una barbaridad, ya no solo porque es una auténtica maravilla, porque prácticamente da la sensación de que la cerraron ayer, con lo cual tiene el cromatismo perfecto, pero claro, la grandiosidad de ese faraón la ves reflejada más allá de esta vida, la ves reflejada en bueno, pues lo espectacular que es esta tumba, y te imaginas lo que es esa última estancia sepulcral con las diferentes habitaciones que tiene a los lados llenas de todo tipo de tesoros. Bueno, es que claro, ahí cuando entraron los ladrones de tumbas, seguramente eso que dijo Carter cuando abrió la tumba de Tutankamón, de veo cosas maravillosas, se tuvo que quedar corto, ¿no? Pega saltos de alegría. No solo se han saqueado, por desgracia, tumbas en Egipto, aunque es uno de los países con mayor saqueo, sino también en la América prehispánica, Josep. Pues en efecto, el expolio arqueológico, el tráfico ilícito de antigüedades y por lo tanto el saqueo de tumbas no es algo exclusivo de Egipto, sino también de Egipto o de Oriente Medio, donde también han habido numerosas tumbas saqueadas. También lo hay en la América Andina, en México o en Centroamérica, donde desde el siglo XIX y prácticamente hasta la actualidad, por desgracia, porque siguen habiendo muchísimas tumbas por desenterrar, pues los ladrones de tumbas siguen haciendo su agosto, y nunca mejor dicho. Allí se les llama huaqueros, porque en Perú, en Ecuador, en Bolivia, una huaca es la denominación quechua de los asentamientos funerarios. Y estos huaqueros no se limitan única y exclusivamente a coger las cosas, digamos, doradas o los tesoros, ¿no?, como ocurre en Egipto, sino que incluso llegan a traficar con los propios huesos. Esto había ocurrido también en Egipto antiguamente, donde se creía que los huesos de las momias tenían propiedades afrodisíacas. Pero aquí más de una diarrea hubo quien se pilló por consumir el polvo de momia. Seguramente. Pero aquí la dimensión es todavía peor, porque, y tenemos ejemplos muy actuales, se han comercializado fragmentos de momia, cuando no momias enteras, alteradas, con el propósito de venderlas prácticamente como algo exótico. Como si fueran extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Estoy refiriéndome, por ejemplo, al caso de Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, que fue detenido después de que en 2016 empezara a mostrar a través de internet fotografías de manos tridáctilas, es decir, de 3 dedos, que estaban construidas a bases de huesos de momias prehispánicas. Fíjate.
o de esos cuerpos más chiquitines que Maussan ha hecho famosos en todo el mundo, donde hay composición de huesos de aves, pero también de momias prehispánicas y de otros elementos ya más modernos, como puede ser el pegamento. O sea que no solo es el saqueo, sino también el destrozo que se hace sobre ese resto del pasado. De hecho, hay en internet, y además me flipa que esto esté en abierto y que nadie haga nada, donde estás viendo a los ladrones, que por cierto son bastante supersticiosos, hacen su pacto antes de entrar a la huaca, y estás viendo centenares de huesos apilados. Me estoy imaginando un poco la idea de Deir el Bahari, ¿te acuerdas? Sí. Cuando fueron descubiertas todas las momias, precisamente el Valle de los Reyes. A las puertas de los Valles de los Reyes, ese que es conocido como el pueblo de los ladrones. Sicurna. En realidad fueron apilados allí en la antigüedad porque eran tantos los ladrones que iban a robar momias que dijeron, oye, hay que preservarlas, es la memoria de nuestros ancestros. Bueno, pues ahí pasa 3/4 de lo mismo. Huesos y huesos en cuevas, que son antiguas huacas prehispánicas, y algunos pues toman sus cráneos, luego los deforman, luego juegan con ellos para vender artesanías de este nuevo vínculo New Age extraterrestre, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia entre la fiebre, vamos a decir, por lo funerario en la América, iba a decir, por lo precolombino en América, con lo de Egipto, porque en Egipto, desde el siglo XVII habían documentos, había, desde el propio desciframiento de la piedra Rosetta podías componer un puzzle histórico. Sin embargo, en América no hay esa tradición escrita, es todo oral, mucho se ha ido perdiendo, no hay localizaciones, no hay lugares, y quien acude a los huaqueros lo hace por puro afán coleccionista, es decir, que hay una ingente cantidad de piezas prehispánicas sacadas de tumbas que no sabemos de qué tumba jamás han procedido, de dónde han salido, y únicamente van a engrosar pues las arcas de los coleccionistas de antigüedades. Qué pena, qué pena. Bueno, hay que decir que otras veces ocurre lo contrario, es que se consigue preservar estos tesoros del pasado. Ahora mismo lo estabas comentando y me ha venido a la cabeza esa huaca, que para que se hagan una idea nuestros oyentes, una huaca no deja de ser una especie de colina panzuda, más o menos, ¿no? No es una pirámide en el sentido estricto, sino que sería una colina en cuyo interior pues se preservaron los restos de alguien importante o que se creía muy importante en el pasado, ¿no? Y me venía a la cabeza precisamente esa tumba que se encontró en la zona de Lambayeque, al norte del Perú, en los años 80, y como un arqueólogo vocacional llamado Walter Alba, escopeta en ristre, pues se dedicó a defender el lugar del saqueo de los huaqueros que, como si fueran un auténtico hormiguero, rodeaban toda la huaca. Hablas del señor de Sipán. Exactamente, e intentaban asaltar el lugar, ¿no? Gracias a la valentía de Walter Alba, que ya está muy mayorcito, me han comentado que el hombre está ya un poquito mayor y está un poco enfermo, le mandamos un abrazo muy fuerte desde el Colegio Invisible. Bueno, pues gracias a su valentía, pues consiguió que hoy en día podamos contemplar en ese museo de las tumbas reales del señor de Sipán un descubrimiento que quizás ha pasado sin mucha gloria en lo relativo a los grandes descubrimientos del siglo XX, porque apareció en el año 22 la tumba de Tutankamón, pero posiblemente esté casi al mismo nivel, y estamos hablando del señor de Umballe. Bueno, pues regresando de nuevo a esta isla, ¿no?, en la que nos encontramos, hace años, en la región de Dorset, en los acantilados de Inglaterra, se encontraron una serie de cráneos copa dentro de las cuevas de época prehistórica que supuestamente se utilizaban por parte de aquellos que creían en el poder que, digamos, contenía el alma del enemigo, ¿no? Se quedaban con su cráneo una vez que lo habían matado y lo abrían y literalmente ahí vertían todo tipo de contenidos y comían y bebían de esos cráneos. Bueno, pues hay que decir, Jesús, que esto no sé si tiene mucho que ver, pero lo cierto es que ese gusto por los cráneos, digamos que ha atravesado la mayor de las fronteras, que es el paso del tiempo, y ha llegado a tiempos un poquito más recientes, precisamente para desvelar que efectivamente el robo de cráneos sigue siendo o ha sido constante. Pues sí, efectivamente. Yo reconozco, y creo que después hablaremos, porque es inevitable si hablamos del saqueo de tumbas, hablar de los ladrones de tumbas. Y obviamente ese tipo de historias y de protagonistas pues son más o menos conocidos, pero es verdad que esa variante de la que vamos a hablar en los próximos minutos yo la desconocía, que es el robo de cráneos directamente, es decir, asaltar tumbas para llevarte cráneos. Principalmente los ejemplos que vamos a ver de personajes conocidos y artistas destacados, músicos, escritores, pintores, filósofos.
Y una de estas historias que representa precisamente a la perfección esta clase de sucesos es la que tiene que ver con el compositor Franz Joseph Haydn, que pues en el año 1820, concretamente el 30 de octubre de ese año, de 1820, pues cuando los enterradores del cementerio de la iglesia de Hansturmer en Viena estaban... Suena muy chiquito de la calzada, ¿verdad? Bueno, pues el susto, aquí ya no el chiste, el susto, las alarmas saltan cuando están pues con la exhumación de este personaje. Abren la tumba y aparte de quedar pues obviamente un poco espantados por los hedores y el olor de la tumba, se asombran cuando ven el cuerpo completo de este compositor, pero ni rastro del cráneo, solo quedaba la peluca. Obviamente, es verdad. Es verdad. Inmediatamente se inicia una investigación porque esto se convirtió en una auténtica humillación para el príncipe del momento, para las autoridades del momento, y se inicia una investigación. Al poquito tiempo consiguen una pista que les lleva a Johann Nepomuk Peter, que era un vecino que aparentemente había sido o era el propietario de este cráneo, ¿no? Es señalado como uno de esos ladrones, aunque y que debía de tener mucho pelo, porque si no se llevó la peluca, me imagino no necesitaba. Es que no le interesaba. Pues no sé si mucho pelo, pero tenía muy buenos contactos para la época, porque él dice que efectivamente había recibido ese cráneo de manos de un amigo, un médico personal muy interesado en la frenología, que vamos a ver que tiene... es el detonante de alguna forma de todos estos sucesos. Y este amigo era ni más ni menos que Joseph Karl Rosenbaum, que había sido, entre otras cosas, precisamente amigo del compositor y era amigo también del príncipe Nicolaus II, que es el que ordena la investigación del momento. Por resumir, porque la historia es larga, compleja y queremos comentar algunas más, dice este segundo médico que efectivamente él tenía el cráneo, que no lo había robado, sino que le había llegado, y lo cede. Pero lo cede previo pago por parte del príncipe, es decir, pide una cuantía de dinero, un trueque por ese cráneo, que aparentemente las autoridades recuperan y de hecho el 4 de diciembre de 1820, es decir, apenas mes y medio después, vuelven a exhumar el cuerpo de Haydn y ya entierran ese cráneo. Pero, curiosamente, estos dos aparentes poseedores del cráneo lo que habían hecho es tomarles el pelo, nunca mejor dicho, y volvemos al asunto, porque el cráneo que habían entregado no tenía nada que ver con el del compositor. Y esto se descubrió precisamente casi 100 años después, que ya pudo restituirse el cráneo original. Pero como digo, esta es una de tantas historias. Me haces pensar en un incidente que es poco conocido, pero que revela que los ladrones de guante blanco, con el caso de los cuerpos de los famosos, hacen su historia. Y estoy pensando en Albert Einstein, una de las mentes más prodigiosas. Él murió en el mes de abril del 55 y fue incinerado, pero el doctor que hizo la autopsia, Thomas Harvey... A ver qué se llevó. Se llevó el cerebro. Se llevó el cerebro. Estaba ya pensando lo diseccionó en 240 trozos. O sea, bueno, es que como me he quedado con Tutankamón, pues estaba pensando en otras cosas. Yo lo que estaba imaginándome es la cabeza y el cuerpo, que no son de la misma persona, hablando entre ellos en planitud de quién eres. Como en Futurama. Sí, ¿no? Sí. No, pues básicamente, llevarte el cerebro a espaldas de todo el mundo. Sí, es una el pasada. hombre es incinerado, se tiran las cenizas al río. Y hasta años más tarde no trasciende que el cerebro está segmentado para analizarlo. Claro, esto luego tiene un valor extraordinario que ha conseguido ese ladrón de guante blanco, que no es otro que el que hizo la autopsia, ¿no? Bueno, pues mira, qué curioso. La verdad es que sí, y de hecho, ahora sí que vamos, como decíamos, es esta fiebre de robar cráneos, tenemos que situarla a finales del siglo XVIII, y no de forma azarosa, es porque precisamente en esas fechas nos encontramos con un personaje bastante curioso, que es Franz Joseph Grall, que se va a Viena en 1781 a convertirse en médico. Y allí acaba frustrado de alguna manera porque él, comparándose con algunos de sus compañeros, pues ve que él tiene poca capacidad de retención, poca memoria,
que digamos el estudio no se le da especialmente bien y empieza a sacar o a identificar patrones entre algunos de esos compañeros brillantes de su promoción y se fija en que tienen los ojos muy grandes, en que tienen determinadas características físicas que de alguna manera él relaciona con esas altas capacidades intelectuales y empieza a desarrollar lo que en un primer momento él bautizó como organología, que no es otra cosa que la frenología. La frenología es un término que adoptará o que utilizará uno de sus discípulos y que, como ya bien sabéis, es una pseudociencia, en su momento ciencia ya superada, que hablaba precisamente de que determinados rasgos de la personalidad y del carácter tendrían una manifestación física en el rostro o en determinadas partes del cuerpo. Así yo no sé qué decir. Bueno, ahora también es la desuso, fisiología, pero, o sea, claro. fisionomía también. Bueno, no es lo mismo, porque aquí de repente tú tenías un tatuaje o tenías una cicatriz en la cara y eres estigmatizado como el asesino de... Claro. Claro, entonces establecer esos vínculos en que una persona físicamente te pueda dar mala, buena espina o tenga un cráneo más grande, más pequeño, no tiene por qué. Bueno, hay que quedarse con los tópicos que a mí me encantan y que creo que en un porcentaje muy elevado tienen mucha razón. Y si no, pensad ahora mismo en alguien y si yo os digo que la cara es el espejo del alma, seguro que alguien os ha venido a la cara, a la mente. ¿A que sí? No voy a preguntaros por quién, pero bueno, no es frenología ni nada por el estilo, pero lo cierto es que la sabiduría popular. Está ahí. Bueno, pues como podéis imaginar, cuando él empieza a desarrollar esta organología posteriormente bautizada como frenología, lo que le lleva es a obsesionarse por coleccionar el mayor número posible de cráneos humanos. Toma ya. Necesitaba cientos, miles, porque todo era poco para progresar en el desarrollo de esta nueva ciencia. Y de hecho, en sus escritos, este personaje, repetimos, Franz Joseph Gall, reconocía haber invertido toda una fortuna para reunir su impresionante colección. Y él decía, más de 7.000 monedas de oro para pagar cráneos de criminales ejecutados. Joder. Y otras 15.000 para costear los procedimientos destinados a limpiar esas calaveras o a realizar los moldes de aquellos cráneos para poder seguir estudiando. Y para terminar, un ejemplo más de esta fiebre, si os parece, si antes hablábamos de un compositor bastante famoso, nos vamos al que probablemente sea el más famoso de toda la historia, que es Mozart. Y es que también el cráneo de Mozart circuló, ¿no? O se robó en un momento determinado. No me porque digas. ya en pleno, a mediados del siglo XIX, tendríamos que irnos, pues eso, a 1850 o más o menos, porque unos 50 años después del caso que hemos comentado es cuando tiene lugar esta historia protagonizada por el doctor Joseph Haydn, que recibe un regalo bastante macabro y es el cráneo de este compositor, del que hemos dicho, el virtuoso, Wolfgang Amadeus Mozart. Llega a sus manos en el año 1868. Este médico, el que lo recibe, Joseph Haydn, era pues un destacado científico del momento, también fascinado por esta anatomía comparada y que podríamos relacionar mucho con la frenología que ya hemos descrito. Él recibe el cráneo como parte de una herencia que le correspondía a su hermano, al hermano de este médico, que era un grabador y además era músico aficionado en Viena. Pues bien, Jacob, este hermano, había conseguido la calavera de Mozart de manos de otro personaje que era Joseph Ratchow, sacristán de la iglesia del cementerio de Saint Marx en Viena, y que curiosamente había sido el lugar, el cementerio donde habían enterrado a Mozart tras su muerte. Sin embargo, no había sido este sacristán quien había robado el cráneo, sino su antecesor en el cargo, el encargado de este lugar. Pues bien, tras la muerte del compositor, en el año 1791, en diciembre, este sacristán había sido uno de los presentes en el que había sido un entierro muy, muy humilde, y llevado por la intuición, algo parecido a lo que nos comentaba Josep sobre Einstein, decidió, y aquí viene la parte curiosa, decidió rodear el cuello de Mozart con un alambre antes de que los enterradores lo sepultaran en esa tumba. Wow. Bueno, pues cuando años después las ideas de Gall, el creador de la frenología, repetimos, empiezan a ganar popularidad, empiezan a circular de boca a boca en buena parte de la población vienesa, pues este primer sacristán, que tenía por nombre Joseph Rothmeyer, recuerda que él había colocado un cable en el cuello de Mozart y decide
de excavar la sepultura en busca del músico, y gracias a ese alambre que había colocado en su día pudo identificar los restos de forma muy sencilla, y fue así como se llevó el cráneo de Mozart como trofeo. Bueno, pues la gente que hace cosas muy raras, y ahora que se ponen a tañer las campanas en este cementerio de Highgate, quizás sea el momento de relajarnos un poquitito de todas estas historias, y os vamos a dejar unos minutos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estamos en Highgate, Londres, uno de los 7 magníficos, de los cementerios más legendarios, y por supuesto estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de saqueadores de tumbas. Y lo estamos haciendo además desde un lugar muy especial, que es el cementerio de Highgate. Dicen que tiene muchas historias paranormales, hay gente muy importante aquí enterrada, y se decía en tiempos que incluso se veía por los senderos cubiertos por la vegetación ni más ni menos que la estilizada figura de un vampiro. Pero antes de continuar con este tema, porque nos quedan muchos contenidos para esta siguiente hora, Laura, vamos a recordar algo que nuestros oyentes deben de saber, y es que este próximo día 20 de julio vas a estar en Madrid. ¿Haciendo qué? Pues vamos a hacer una jornada de tarot para sentar un poco las bases y que una persona pueda tirarlo de forma más o menos correcta. El tema es que se va a regalar a todos los participantes una baraja, y con ella pues hablaremos de formas básicas de tirarlo y de los principales significados de las cartas y cómo se combinan entre ellos. Hay que decir que esto del tarot, y lo dice una persona, en este caso yo, tremendamente escéptica con ciertas mancias, hay que decir que el tarot no deja de ser algo histórico. Es decir, la interpretación del tarot no es algo que hacen gentes con cabellos blancos largos y largas túnicas, no, esto es algo que viene de muy antiguo, era utilizado en las principales monarquías del pasado, seguramente todavía hoy se siga empleando, no como método de adivinación, sino más bien como método de intuición, que es lo que yo creo que realmente es el tarot. Y como tú eres una experta en la que es la parte histórica y en la interpretación, por supuesto, de las cartas, bueno, pues el día 20 de julio, que sepáis que Laura Falco va a estar con aquellos que queréis acercaros, y los datos, como siempre lo decimos, no los tenéis tanto en espaciomisterio.com como en viajesprisma.com. Y también recordaros que esto es importante para este equipo, porque pegamos, ya lo dijimos hace unas semanas, lo estamos diciendo en estas últimas semanas, bueno, pegamos el salto a la televisión. El Colegio Invisible pasa a emitirse en el canal de televisión Mega, y bueno, pues estamos preparando una serie de historias que yo creo que van a sorprender, sobre todo cuando nos vean, Laura, porque esto del micrófono, claro, te permite taparte un poquitín, pero ya la tele no, la tele sí, es muy evidente para todo. Efectivamente, la tele se ve, vamos, hasta si tienes una peca mal puesta. Pues ahí estaremos. En principio esperamos que sea el estreno el viernes 19 de julio a partir de las 11:30 de la noche en el canal Mega, y decimos que esperamos porque la opción de estreno es el 12 de julio, pero si todo va como tiene que ir y España llega a la final de la Eurocopa, el día 12 no estrenaremos, sino que será el día 19 de julio a partir de las 11:30 de la noche. El Colegio Invisible en televisión, y ya veréis, es como si nos metiéramos de lleno en uno de los salones de este querido Colegio Invisible nuestro. Bueno, en fin, que vamos a continuar con todas las historias que tenemos preparadas para hoy, y nos vamos a dar una vuelta, Laura, por un sitio que yo creo que a los 4 nos alucina, nos flipa, nos entusiasma. Cada vez que podemos nos escapamos allí, que es la ciudad encantada de Edimburgo, porque allí precisamente hubo hace unos años, un poquito más de un siglo, un par de personajes muy curiosos que también se dedicaron a este insano ejercicio de asaltar tumbas. Pues fíjate que sí, y estos señores además tienen una historia muy curiosa. Ambos eran emigrantes, venían de Irlanda y acabaron en Escocia. En el caso de Hare llegó en 1827 y él se convirtió en portero de una pensión en Edimburgo. Ahí fue donde conoció a su queridísimo e inseparable, no sé si amigo o cómplice, que fue Burke. ¿Vale? Él también era irlandés, llevaba también unos años viviendo ya en Escocia, y el caso es que el 29 de noviembre de ese mismo año Burke estaba francamente enfadado porque el inquilino que tenía en un piso había muerto sin pagar. El caso es que Hare idea entonces un plan para poder recuperar ese dinero, y lo que hacen es deciden vender el cadáver de ese inquilino para
para sacar un dinero. Ahí empiezan las aventuras y desventuras de estos dos elementos, porque se dan cuenta que evidentemente los médicos necesitan cadáveres para poder experimentar. Bueno, al darse cuenta de que esto era así, que los médicos necesitaban un suministro constante de cadáveres frescos, la pareja pasa del robo de tumbas incluso al asesinato. ¿Y cómo atraen a sus víctimas? Pues lo que hacen es que las llevan hasta una cabaña en la que residían en Westport Street, les daban alcohol, las emborrachaban y luego las asfixiaban. Cada cadáver era vendido a Robert Knox, que era un anatomista, y Knox lo que hacía era pagar entre $10 y $12 por los cadáveres frescos que llegaban a su laboratorio en St. John's Square. Pero el negocio pronto les delató, y su imprudencia sobre todo, porque se volvieron descuidados, porque cada vez querían más cadáveres y les surgían las prisas. El caso es que en su 16º asesinato, Burke y Hare seducen a una anciana irlandesa aparentemente sin amigos. Escondieron su cadáver bajo un montón de heno que era utilizado como una cama mientras esperaban que abrieran los laboratorios para llevar precisamente el cuerpo allí, ¿no? El caso es que unos testigos vieron a la pareja deshaciéndose del cadáver y alertaron a las autoridades. La policía acude a la consulta de Knox, encuentra a la víctima y detiene poco después a Burke y Hare. El alivio en Edimburgo no tarda en convertirse en indignación al conocer los detalles del negocio que llevaban entre manos ese trío. Se sospechaba que los médicos también tenían que ver en esa especie de negocio, que no eran absolutamente desconocedores de lo que se estaba tramando. Sin embargo, como no se pudo demostrar realmente el conocimiento por parte de los médicos o de ese médico en particular de que se robaban o se asesinaban a gente para tener esos cadáveres, él nunca fue a la cárcel. Sin embargo, sí que lo fueron Burke y Hare. Lo que hay que decir es que Knox evidentemente arruinó su carrera y su reputación y nunca más pudo volver a trabajar de médico. Para aumentar el dramatismo, hay que decir que Hare evitó la cárcel al prestar testimonio, lo que ayudó a condenar a Burke por los 16 asesinatos. Se cree que unas 24.000 personas presenciaron el ahorcamiento público y la disección de William Burke. Se vendían entradas, de hecho, para ver la escena desde las ventanas cercanas. Imagínate, como si fuera, yo que sé, la Semana Santa. Vamos. Y el caso es que en el Surgeons Hall Museum puedes ver tanto la máscara mortuoria de Burke como el cuaderno de bolsillo que se hizo con su piel tras su ejecución. Y según tengo entendido, además, durante un tiempo en esa Facultad de Medicina de Edimburgo también estuvo el esqueleto de uno de los dos, no sé si de Burke o de Hare, pero de uno de los dos estuvo también allí. Y además su historia dio pie a la creación de una de las películas en su momento más aterradoras, ¿no?, del blanco y negro del cine, que era Los ladrones de cadáveres, con lo cual, en fin, la historia era bastante contundente. Pasamos del robo de tumbas, del saqueo, ¿no?, de cuerpos, Josep, a algo extrañísimo. ¿Por qué roban crucifijos en Murcia? Pues más raro es el nombre de la operación que desarticuló esto. Ahora verás. Operación Catacumba. Toma ya. Así eso es como el rayo de la muerte de Laura del otro día, el catatumbo, ¿no? El de... Sí, exacto, el catatumbo. Así es como bautizó la Guardia Civil pues el operativo que terminó con la detención de 2 personas en el cementerio municipal de Cegegín, en Murcia, una localidad de 15.000 habitantes cuyo cementerio municipal fue profanado reiteradamente. Hasta 80 robos. Jolín. Donde se arrancaban de las tumbas los búcaros, los jarrones, las cruces de Cristo y otras figuras religiosas de cobre, bronce o latón para venderlos en chatarra. Es lo que te iba a decir, que me está empezando a sonar a lo que ha pasado en Barcelona con el tema de los trenes. Ahora llegaremos. Vale. Ahora llegaremos. El cobre, ¿no? Se ha sabido que, bueno, que los 2 vecinos de la localidad de 33 y 39 años, que tenían antecedentes por robo, pues obraban con la ayuda del sepulturero del pueblo, claro. Toma ya. Y profanaron las tumbas no como parte de ningún ritual satánico, sino para vender objetos que se valoraron en 50.000 euros. No me digas. Sí. Joder, no sé si estamos haciendo bien tanta noticia, ¿eh? Porque esto puede llevar al efecto contagio. Es que lo hay. ¿Ves? De hecho, se recuperaron la mayoría de estos objetos en una chatarrería de Caravaca de la Cruz, que también tiene tela. No. Sí. Y en los últimos meses se han incrementado los robos de metal en cementerios debido precisamente al alto valor en el mercado. Pues hablabas tú de Cataluña, en Montjuïc, en Barcelona, donde han sido profanadas 160
tumbas en Bufali o Cadaquesequias en Valencia, donde los ladrones dejaron los ataúdes fuera de los nichos, o en Jaén. Robos de joyas, a veces son rencillas personales, pero también hay rituales satánicos, y esto es interesante porque estos son, digamos, los tres principales leitmotiv que llevan a esta gente, ¿no?, con pocos escrúpulos, a los cementerios a robar. A veces porque necesitan ese metal para vender en chatarrerías, en otras simplemente como protesta, invirtiendo cruces, lo que llega a los medios como rituales satánicos, pero a veces verdaderos brujos cogen trocitos de cuerpos para sus rituales, o huesos para confeccionar pócimas. Joder. Porque se están poniendo de moda. Además, en internet hay un montón, bajo el hashtag de wishes, ¿no?, de brujas, no me digas, rituales de brujería que emplean fragmentos de huesos de cadáveres reales, con lo cual el tema de los ladrones de tumbas no es una cosa decimonónica, no, esto está sucediendo en pleno siglo XXI, en plena era de internet y de la inteligencia artificial. De hecho, los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación para también dar explicación a las profanaciones de tumbas que han tenido lugar en Avinyonet, en el Alt Penedès, y que llegaron a extraer un ataúd entero de una de las profanaciones. ¿Qué querías comentar, Jesús? Que justo esto que comenta Josep me recuerda a un personaje que entrevistó en su día el compañero Miguel Pedrero, a un mago negro que, sí, es verdad, lo publicamos en Espacio Misterio. Que reconocía y afirmaba efectivamente que para determinados ritos o para determinados encargos que le hacen a él de magia negra, acude, no sabemos hasta qué punto, pero acude precisamente a ese tipo de... Por ejemplo, en la magia afroamericana, y encontráis muchas veces en el parabrisas, el mago, no sé cuánto, sí, el que te lee ciertas partes del cuerpo. Cuanto más extraño, cuanto más bizarro sea el ritual, más caro. Y claro, ir a un cementerio a profanar un cuerpo para tener esto hace subir la suma del ritual de dudosa efectividad. Obviamente, no hace falta decirlo, Jesús, está claro, pero que sin embargo hay muchos crédulos que pagan sumas importantísimas de dinero. Ha habido casos terribles a lo largo de la historia. El del hombre del saco, lo tenemos ahí, cómo se sacrifica a un niño para que otro señor se cure por 5.000 pesetas. 5.000 pesetas es lo que costó en su momento, a principios del siglo XX, sacrificar a un niño, que el pobrecito, pues imagínate, ¿no? Fue de esa brutalidad. Cuanto más brutal era la experiencia, pues más se pagaba y más se creía que podía sanar. Pero en fin, es que contra ese tipo de creencias lo único que vale es la información, y aún así seguiremos tropezando con la misma piedra. En 4 minutos, ¿tú crees que nos puedes contar qué fue lo que pasó con el cadáver de alguien universalmente conocido como es Charles Chaplin? Podemos, porque además aquí los ladrones de cuerpos, y así fueron condenados después, fueron más prácticos. No hacían magia negra y te vendo un ritual. Directamente secuestraron el cuerpo de Charles Chaplin y llamaron a su familia para pedir un rescate muy fuerte, del cadáver. Esto fue... Charles Chaplin fallece el 25 de noviembre del 77 a los 88 años. Es enterrado en un cementerio de Suiza, cerca de Lausana. Y unos cuantos meses después, concretamente el 2 de marzo de 1978, la prensa local publica que el cadáver de Charles Chaplin ha desaparecido, y lo publica por lo que digo, porque son conscientes, porque hay dos personajes que son concretamente Roman Guardas y Gancho Ganev, dos mecánicos que, inspirados por una noticia previa de secuestro de cadáver y solicitud de rescate, deciden, hombre, pues si esto ha funcionado con alguien más o menos anónimo, imagínate con Chaplin. Bueno, pues estos dos personajes deciden secuestrar el cadáver y piden ni más ni menos que $600.000. De hecho, la encargada de alguna forma de las negociaciones, porque la viuda de Chaplin en aquel momento tenía mucho estrés y demás, a diferencia de lo que hemos comentado antes, la cabeza en su sitio, no accedió al chantaje. Quien gestionó todo esto fue Geraldine Chaplin, la hija de él, que en aquel momento fue la que lo gestionó. Bueno, os podéis imaginar que las autoridades se pusieron manos a la obra, estuvieron 5 semanas de investigación, incluso con la Interpol de por medio, había que resolver eso de alguna manera. Y llegaron a hablar, así lo publicó la prensa, así lo refirieron las autoridades, de estos dos ladrones en realidad como dos mataos, porque aguantaron poco la presión. Cuando no les daban los 600.000, dicen, bueno, pues venga, a mitad de precio 300.000, ni para ti ni para mí.
Finalmente cubrieron más de 200 cabinas en la zona y a uno de ellos lo pillaron directamente en una de esas cabinas desde donde hacía la llamada, y a partir de ahí, efecto dominó, ¿no? También pillaron al otro. Los dos secuestradores, como digo, fueron condenados, se les condenó precisamente por saqueo de tumbas y por intento de extorsión. Y es verdad que, bueno, pues ya cuando recuperaron el cadáver, volvieron a enterrarlo. Ellos lo habían escondido muy, muy cerquita del cementerio donde estaba. Y contaban, ¿no?, pues que esto les llevó alrededor de unas 2 horas cavar la tumba para extraer el cuerpo y luego otras 2 horas para enterrarlo. Como digo, uno de ellos, su sentencia fue de 18 meses de cárcel, fue suspendida, y otro fue condenado a hacer actividades de trabajo comunitario y demás. Y bueno, como ya señalaba, ellos se inspiraron en otras noticias, en una noticia anterior, porque la verdad es que hay ejemplos más notorios y menos notorios de secuestro de cadáveres. O sea, uno de ellos ya le pusieron directamente en esas labores sociales a, yo que sé, a hacer cimientos, ¿no? Estaba muy acostumbrado a hacer agujeros. Bueno, pues nada, con esta historia os vamos a dejar unos minutos en compañía de uno de nuestros arqueólogos favoritos, el doctor Yasser El-Laisi, que nos va a contar muchas cosas de cómo era el saqueo de tumbas en uno de los países que, por desgracia, más tradición ha tenido de esto, y cómo eso además se ha aplicado a la moderna arqueología. Ha sido un poco eso de que si no puedes con tu enemigo no te queda más remedio que unirte a él. Escuchamos esta entrevista que grabamos con él hace unas semanas en nuestro último viaje a Egipto. Los papiros Abbott y Leopoldo II cuentan que a finales del reinado del faraón Ramsés VIII, el saqueo de tumbas era absolutamente brutal, estaba a la orden del día. Y hay uno de estos textos en el que podemos leer el interrogatorio a uno de los ladrones que fue detenido ni más ni menos que en Tebas. Era un albañil llamado, a ver si soy capaz de decirlo, Amen Nufer. Y decía así: fuimos a robar las tumbas, según nuestros hábitos regulares, y encontramos la pirámide del rey Sekem Raset Tawi. Tomamos nuestras herramientas de cobre y penetramos en la pirámide hasta su parte más interior. Luego atravesamos los cascotes y hallamos al faraón yaciendo en la parte de atrás de su tumba. La noble momia estaba completamente adornada con oro y plata, por dentro y por fuera, y con todo tipo de piedras preciosas incrustadas. Bueno, pues estamos hablando de saqueadores de tumbas, y lógicamente no podíamos dejar de venir nuevamente a Egipto a hablar con una persona que estuvo aquí hace ya unas semanas, autor del libro Éxodo del Edén, los orígenes neolíticos de algunos conceptos doctrinales en el Antiguo Egipto. Doctor Yasser El-Laisi, ¿cómo estás, amigo? Bien, Lorenzo. Gracias por la invitación de siempre. Muchas gracias. Es un placer tenerte, sobre todo cuando además vamos a hablar de un asunto que tú conoces en profundidad. Ojo, no quiero decir en profundidad arqueológica, no saqueadora, porque vamos a hablar de saqueadores de tumbas. La verdad, has pillado el tema más curioso, más interesante de la egiptología. ¿Cómo se planificaba la construcción de una tumba? Quiero decir, ¿cuánta gente participaba en lo que era la construcción de la misma? Hermosa pregunta. Y esta pregunta se quedó muchos años sin responder, hasta que en el año 1872 los arqueólogos franceses empezaron a descubrir los restos de Deir el-Medina. Deir el-Medina, Lorenzo, se trata de las ruinas del pueblo donde ya vivían los artesanos y los obreros del Valle de los Reyes. Ahí estaban sus casas hechas de adobe, ahí estaban sus calles donde caminaban, ahí estaba su vida. Esta gente se separaron del mundo oriental, o el mundo donde estaba la vida, y vivían ya en el mundo de la muerte, vivían cerca de las tumbas. Este pueblo, Deir el-Medina, es un pueblo excepcional hasta de su ubicación. En este lugar, cuando los arqueólogos hicieron las excavaciones, encontraron de todo. Encontraron primero miles de ostracas, cuentan hasta la historia personal de cada obrero, y también encontramos las herramientas que utilizaron para trabajar en las tumbas. También encontramos miles de papiros. Nos contaron muchas partes de la historia misteriosa del Egipto antiguo. Por lo tanto, por lo que estás diciendo, estamos hablando de que en la construcción de una tumba participaban cientos, quizás miles de personas. Pero ¿cuántos de ellos realmente conocían los secretos de la tumba?
Casi todos, Loren, casi todos. ¿Sabes por qué? Porque al final volvieron y robaron las tumbas. Cuando empezaron las decadencias con la muerte de Ramsés III, con el asesinato de Ramsés III, ya sabes, la famosísima conspiración del harén contra el rey, y mataron ya a Ramsés III. Lo mataron las mujeres. Claro. Los obreros del Valle de los Reyes hicieron la famosa huelga masiva y empezaron a volver al valle. Y empezaron a abrir las tumbas y empezaron a saquear todo. Y sabiendo la facilidad que parecía haber para saquear una tumba en aquel tiempo, ¿se ponían trampas? Algunas tumbas sí, otras tumbas no. Pero todas las tumbas, Loren, tenían ya el famoso aviso escrito en la puerta. Por ejemplo, como este. Mira, te lo voy a leer a ver qué te parece. Porque cuando hablamos de maldiciones, la sensación que da es que estamos ante algo muy sórdido, muy siniestro, que da mucho miedo, pero es que las maldiciones en el antiguo Egipto eran más o menos así. Quien haga algo malo contra nosotros o destruya esta tumba, que sea comido por los cocodrilos, hipopótamos, leones, serpientes y escorpiones. Exacto. Parece que los obreros o los ladrones temían ya estas oraciones. ¿Había miedo real a esas oraciones? Había miedo, Sí. claro, mucho miedo, sí. Te quiero decir una cosa, que la primera tumba hecha en el Valle de los Reyes, la tumba del Tutmosis I. Ahí, el arquitecto de la tumba, llamado Enini, nos dejaba ya un texto muy, muy interesante, Loren. ¿Qué dice? Dice: en mi vida he tenido muchos honores, pero un honor similar para hacer la tumba de su majestad nunca jamás lo he tenido. He hecho esta tumba en 15 años con la ayuda de 1.200 obreros. Son muchos. Y fíjate, la parte que viene, esta es la parte más curiosa. Dice: nadie me ha visto, nadie me ha escuchado. ¿Qué significa esto? 1.200 que estaban con él, y al final dice: nadie me ha visto, nadie me ha escuchado. ¿Estaban todos sordos y ciegos? Pregunto. Aquí tenemos dos opiniones, una agresiva, y la verdad no me gusta mucho, pero existe. Dice que acabó con ellos. Otra más suave, esta me gusta más, dice que solían llevarlos de Der el Madina, o el pueblo de los obreros donde ya vivían, subiendo los montes con los burros, con los ojos tapados con vendas y con las orejas cerradas con piezas de algodón. Con esta manera nadie lo ha visto, nadie lo ha escuchado. ¿Cuánto tiempo podían tardar en ser saqueadas estas tumbas desde que eran terminadas hasta que entraban los ladrones? Depende, Loren, depende. Por ejemplo, acabas de mencionar la pirámide de Sejemra. Sejemra es un faraón, por cierto, del Imperio Nuevo. Es un faraón de la dinastía 17. Su pirámide, tenía pirámide, no tenía tumba en el Valle de los Reyes, tenía pirámide. Su pirámide se quedó bien conservada hasta la época de Ramsés IX. El saqueo pasó en la época de Ramsés IX. Te voy a dar fechas para calcular. Cuando hablemos de la dinastía 17, estamos hablando sobre el año 1650 a.C. Y cuando hablemos de Ramsés IX, el tiempo en que pasó el saqueo de la tumba, estamos hablando sobre el año 900 a.C. Quiere decir que la tumba de Sejemra, o su pirámide, mejor decir, llevó más de 600 años intacta. Oye, lo que me da la sensación, Yasser, es que el hombre de aquel tiempo, sobre todo cuando hablamos de saqueadores, no tenían ningún tipo de miedo por las maldiciones, no tenían ningún respeto por el faraón y tampoco parecían que temiesen demasiado a lo que había más allá o a lo que les pudiese esperar por el hecho de haber saqueado. Sí, sobre todo durante el Imperio Nuevo. ¿Por qué, Loren? Porque el saqueo de las tumbas empezó desde el Imperio Antiguo. Empezó miles de años antes de los de Tebas. Te quiero decir que los ladrones ganaron mucha experiencia de los otros ladrones anteriores, sobre todo los que saquearon antiguamente las pirámides. Mira, otra maldición. La muerte llegará volando sobre aquellos que profanen la tumba de Faraón. Esta me encanta.
Esta es la que estaba justo a la entrada de la tumba de Tutankamón. En todas. Acabamos de verlo anteayer en el Valle de los Reyes. En la tumba de Ramsés IV estaba encima de nosotros. Pero ya no pasa nada, ¿no? Ya en el siglo XXI ya no hay problema, ¿no? Y salimos salvos. Ya, bueno, de momento. La cuestión es que esto estaba también a la entrada de la tumba de Tutankamón y da la sensación de que los saqueadores, en este caso con la tumba de Tutankamón, no pudieron. Las tres que acabas de leer están en la tumba Tutankamón y esto es un caso excepcional con esta tumba. ¿Por qué esta tumba no fue saqueada? Bueno, esto por más de una razón, Loren. Primero, que Tutankamón fue la única tumba que fue hecha, fue tallada, fue excavada en un nivel geológico mucho más bajo que el resto de las tumbas del Valle de los Reyes. Dos, a través de un estudio geológico, llegaron ya a saber que solamente 20 años después del entierro del joven, pasó unos torrentes fuertes en esta zona de Luxor. Muchas aguas bajaron de la montaña, llevando cantidades, toneladas de arena, y tapó la tumba totalmente. Otra razón, después de todo esto, 200 años después del entierro del Tutankamón, viene un faraón posterior llamado Ramsés VI. Por pura casualidad, eligió el lugar que está encima de la tumba Tutankamón. Fíjate, casualidad. Y así talló una tumba gigantesca. Cuando estaban tallando la tumba suya, sacaron del corazón de la montaña otras toneladas de arena y polvo, con el cual taparon más la tumba vieja. Más tarde, cuando pasaron los saqueos durante la época de Ramsés IX, los ladrones robaron la tumba que estaba arriba, la tumba de Ramsés VI. La abrieron, la robaron, la quemaron y al final la dejaron abierta. Desde ahí, a lo largo de la historia, cada ladrón llega al lugar y encuentra en este lugar una tumba abierta, saqueada. Dice, esto es un lugar saqueado, voy a buscar otro lugar más virgen. Y así se quedó la tumba intacta hasta el año 1922. Hasta Howard Carter mismo lo ha descubierto por pura casualidad. Para que sepas, Howard Carter llevó 7 años buscando en un lugar errado y por un milagro el chico que estaba con él se fue para, perdóname la palabra, para cagar y encontró por pura casualidad. Si no me tenía necesidad tampoco voy a hacer otra cosa. Claro, por pura casualidad encontró la tumba. Por eso, Loren, en el mundo académico, esta tumba es famosa con el nombre la tumba de la cagada. Bueno, hay que decir que no es la única. En España el Toledo también se encontró, no en este caso por una cuestión de aguas mayores, sino de aguas menores. La persona que fue a hacer pis se agachó y de repente vio que el pis se metía entre las tierras, metió la mano y sacó una corona votiva. Te quiero decir que esta gente descubre más cosas que nosotros mismos, los arqueólogos especializados. Son mucho mejor que nosotros en estas cosas. Mira, hay un dato que me parece sorprendente y es que el ajuar funerario de la tumba de Tutankamón en su momento, no ahora, en su momento, se tasó en 750 millones de dólares. Es decir, solo el sarcófago de oro ya tenía un valor estimado de 13 millones de dólares. Y estamos hablando de 1922. Claro, yo me planteo, Tutankamón era un faraón menor. ¿Qué podía haber en el interior de tumbas como la de Ramsés II o la de Seti I? Que me imagino que cuando fueron abiertas los saqueadores dirían algo más que aquello que dijo Carter de veo cosas maravillosas. Claro, claro que sí. Sobre todo Seti I, Loren. Esta tumba estaba llenísima de ajuares increíbles, increíbles. Tumba pequeña como Tutankamón es pequeña y tenía más de 5.000 piezas maravillosas. Hasta ahora deja a todo el mundo con la boca abierta y tenía todo esto. Imagínate la tumba del Seti I que tiene 10 veces del tamaño, del volumen de la tumba. Recordemos que Seti I era el padre de Ramsés II. Sí, y también, bueno, es el rey del auge faraónico, rey de la época más alta de todo el poder egipcio antiguo. ¿Y qué pudo ocurrir con aquellas piezas? Yo sé que estas preguntas es difícil de responder, pero entiendo que si uno saca un objeto de una tumba de estas características, un báculo, no puede ir a hacer un trueque al mercado para ver si se lo cambian por comida, porque no sería fácil. ¿Qué ocurrió con aquellas piezas? Nos llega un papiro, se llama el papiro Mayer,
Loren cuenta lo que pasó con la tumba de Seti I. Este tipo de papiros los llamamos los papiros de las confesiones, los ladrones. Cuando sentían un tipo de remordimiento, empezaron a confesar y escribir los papiros y decir lo que hicieron en el interior de las tumbas. En este papiro Mayer, el ladrón confiesa que la tumba estaba llena de ladrones. Aprovecharon el caos que había después de la muerte de Ramsés III y la policía se fue y el control también se quitó de la zona del Valle de los Reyes y así atacaron directamente a la tumba de Seti I porque sabían que es la tumba más llena de cosas. Y dice él, como yo no tenía lugar para robar porque la tumba estaba llena de gente robando, dije yo, voy a entrar hasta la cámara mortuoria. Y dice, llegué, encontré que ladrones antes de mí llegaron a la cámara mortuoria y robaron todo. Solo se quedó la momia del rey con algunos amuletos de oro pegados en su pecho. Intenté quitar el oro de su cuerpo, pero era muy pegado. No he podido con mi mano quitarlo. Por eso le di una patada con mi pie y le rompí 2 costillas. Y salió el oro con 2 costillas de la momia. Y la verdad, Loren, la momia del Seti I le faltan 2 costillas. Es tremendo porque evidentemente a esa falta de respeto a la muerte, al faraón o a los dioses o a lo que hubiese más allá, pues a los saqueadores de tumbas era evidente que, bueno, pues que no tenían ningún tipo de pudor, ¿no?, a la hora de destrozar la momia para intentar sacar esos amuletos de oro que había en su interior. Locos. Pero una pregunta, Yasser, ¿es cierto que había auténticos clanes familiares dedicados al saqueo de tumbas? Desde la antigüedad hasta ahora. El papiro que acabas de contar ahora, el papiro de Ramsés IX, nos cuenta que en la antigüedad una familia era una familia aristocrática por encima, nobles. Eran los que estaban atrás del robo y el saqueo de las tumbas. Porque cuando captaron un ladrón de esta red, que era un obrero llamado Amón ben Nefer, como dijiste ahora, lo dieron un palizón para que confese. Y confesó. Y podían ya sacar 45 responsables de una familia aristocrática. Uno de ellos fue el escriba. Imagínate, el escriba del Valle de los Reyes estaba atrás de todo esto. Imagínate. Entonces, el tema de las familias especializadas o dedicadas a robar las tumbas continuó hasta la era nueva, nuestra era ahora. Tenemos una familia muy famosa, se llama la familia Abd al-Rasul. Estos los que encontraron el famosísimo escondrijo de las momias reales en el año 1881. La famosa tumba número 320, donde estaban todas las momias reales. Encontraron más de 24 momias y empezaron a sacar las momias, momia por momia, para venderlos en el mercado negro. ¿Vale? Y finalmente la policía se enteró y los captó, gracias a Dios. Encontraron todas las momias que las tenemos guardadas por un milagro hoy día en lo que se llama el Museo de las Civilizaciones. Es muy curioso porque también, aparte de familias, parece ser que había auténticas poblaciones. Por ejemplo, Kurna, ¿no? Kurna es conocida como la ciudad de los ladrones. Totalmente. Te quiero añadir una información muy curiosa, Loren. ¿Sabes que los arqueólogos consultaron a esta gente? Quiere decir que esta gente sabían mejor y más que los arqueólogos los sitios para acceder a las tumbas antiguas. Pues te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Dando un giro de tuerca a todo esto que estamos hablando, ¿de qué manera, vamos a decir así, más o menos positiva, contribuyó el saqueo de tumbas a la evolución de la arqueología? Bueno, te quiero decir una cosa, que ¿quién son los arqueólogos ahora? ¿Vale? Son saqueadores de tumbas, pero oficiales o en forma legal. Te quiero decir que
que bueno, sí, al fin y al cabo que el muerto... Hombre, el arqueólogo lo que hace es que Sí, no lo saquea, sino que, bueno, pero pues tú mejor que yo lo sabes. la voluntad del muerto mismo no era así, él no quería que Sí, nadie... pero bueno, lo que hay al fin y al cabo luego lo podemos ver todos y disfrutar ese vestigio que nos viene del pasado, cuando un saqueador lo que hace es que se lo lleva y ni lo ves tú ni lo veo yo. Totalmente Claro. de acuerdo contigo, pero al final, ¿qué pasa? Esto va contra la voluntad del muerto. Él quería que se quede su tumba en paz, cerrada para siempre, para que goza él su eternidad. Él no quería que lo lleven a ningún museo. En mi tierra, Yasser, dicen el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ni más ni menos. Suponiendo, imagínate, no lo soy, pero imagínate que yo fuera saqueador de tumbas. Sí. ¿Aún quedarían tumbas pendientes de saquear en Egipto? Bueno, en el Valle de los Reyes, ¿qué tenemos? Tenemos 67 tumbas. De las 67 tumbas solamente hay 26 tumbas reales. Te quiero decir que solamente 2 dinastías tenían 30 reyes. ¿Dónde están las tumbas de los otros reyes? ¿Dónde están? Están, Loren, ¿dónde? Ahí, cerca de este lugar, en otros valles. ¿Y de qué grandes tumbas o de qué grandes reyes podríamos estar hablando? Hablamos de la tumba de Amonofes IV, por ejemplo. Todavía no está descubierta. Cierto. Antef V, Antef VI, Antef VII todavía no están descubiertos. Los reyes de la dinastía 12, algunos de los Amenemhat, sus tumbas, o sus pirámides, mejor decir, todavía no están descubiertos. Akenatón mismo, su tumba hasta ahora no está descubierta. Nefertiti, su tumba no está descubierta. Esto es el gran proyecto próximo del Dr. Hawass. Y más tumbas de personajes famosos que todavía no se han encontrado sus tumbas. Bueno, pues como vemos son muchas las cosas que quedan todavía por descubrir bajo las arenas del desierto, de este desierto de piedra que se extiende de una forma brutal por todo lo que es el país de los faraones, por Egipto, pero evidentemente hay muchas cosas que descubrir previamente a lo que fue la cultura egipcia, y eso se puede hacer en un libro que se titula Éxodo del Edén, los orígenes neolíticos de algunos conceptos doctrinales en el antiguo Egipto, escrito por el doctor Yasser El-Laisi, que por cierto ya estás a punto de sacar una segunda parte. Sí. Estamos ya haciendo una gran investigación en lo que se llama el Gran Sahara. Y por buena suerte, Loren, encontramos un montón de vestigios, indican que este lugar era el lugar original de la antigua Atlántida. Te puedo decir que he estado viendo la investigación que estás realizando, me has estado enseñando parte de la investigación que has realizado y me he quedado con la boca como el dios Sobek, totalmente abierta, porque es increíble. Atlántida, yo creo que los oyentes del Colegio Invisible ya saben que nosotros vamos más allá del mito y siempre intentamos establecer que hay una base real que da origen precisamente a ese mito, y lo que tú estás haciendo es indagar en el arte rupestre del Neolítico, en esas vinculaciones que tienen con lo que posteriormente será Egipto, que está perfectamente representado en paredones como Wadi Sura, por ejemplo, ¿no? Sí. Y donde también se hace alusión a, no sé si llamarlo otra civilización más avanzada, pero es evidente que esa gente sabía muy bien lo que hacía y de ellos parece que viene todo lo demás. Totalmente de acuerdo, Loren. Existía otro Egipto más maravilloso que el Egipto de Río Nilo. Lo que pasa que el Egipto de Río Nilo, donde están las pirámides y los templos, a pesar que sí son maravillosos y siempre dejan a la gente con la boca abierta, pero según los vestigios que encontramos en lo que se llama el Gran Sahara, existía la civilización madre de la civilización egipcia ahí, en aquel lugar. Yo creo que si los arqueólogos prestan más atención a esta parte del planeta, pueden descubrir más cosas maravillosas debajo de las arenas de lo que se llama el Gran Sahara. El Gran Sahara, Loren, hace exactamente 8.000 años fue un gran jardín lindo. Así nos gusta llamarlo el desierto verde. Yasser, ya sabes que es un placer hablar contigo. Yo me pegaría
horas y horas conversando y escuchándote, sobre todo las investigaciones que realizas, pero me da la sensación de que ya está alguien empeñado en que nos vayamos. En el lugar donde nos encontramos, que hemos encontrado aquí un rinconcito para poder charlar, va a haber una boda y yo creo que va a haber bastante más jaleo, así que sí, para una siguiente ocasión nos convocamos y seguimos hablando de estas cosas. Con ganas, Loren, porque hay novedades y los próximos meses habrá más novedades en el mundo de egiptología y me encanta contar contigo al respecto. Enhorabuena por tu trabajo, compañero. Muchísimas gracias por venir aquí a contarlo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Pues llega el momento de las conclusiones y la pregunta que os voy a hacer es para meteros un poquitín entre la espada y la pared. Desde vuestro punto de vista, Laura Falcó, José Guijarro, Jesús Ortega, en este orden, ¿es legal el saqueo arqueológico? Vaya preguntita. A ver, legal es. Otra cosa es si es moral. Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, digamos que es un tema que se ha legalizado porque se considera que es de interés público, igual que se desentierran ciudades antiguas, se puede desenterrar ataúdes, momias y de todo tipo de elementos. Pero es verdad que desde el punto de vista de la ética, pues piensas, ostras, no sé, ¿no? O sea, si esto fuera actual, es decir, si ahora empezaran, imagínate, a considerar de valor público los entierros modernos, te empezaran a coger a tus familiares y a ponerlos en un museo, pues hombre, no sé qué gracia te podría hacer. Entonces, entiendo que genere un cierto, una cierta reacción adversa, ¿no? En ese sentido. Lo que pasa que también entiendo que, teniendo en cuenta que ya no existen, evidentemente, familiares de esos muertos y que prima el derecho quizás al conocimiento, al estudio de esos elementos, pues bueno, no sé si del todo moral, pero sí válido. Bueno, ha salido bien y casi con un 10, o sea que perfecto. Pues yo Josep, a ver cómo vas tú. Por no repetir argumentos... Vas a decir, yo estoy de acuerdo con lo de Laura, ya está. No, vale. Por no repetir argumentos, yo creo que actualmente la muerte se ha convertido en un negocio. Y no solamente me refiero al negocio de enterrar y dar sepultura a los cuerpos de los fallecidos, sino a esas atracciones que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Pompeya del siglo I, que hacen gala de cuerpos que han sido despojados absolutamente de todos sus derechos, ¿no? Desde esa perspectiva, digamos, más actual. Yo quiero recordaros la polémica que se armó con el famoso pigmeo de Bañolas. Bueno, qué fuerte, claro. Que al final pues terminó recuperando sus derechos y siendo repatriado. Hombre, es que era un señor disecado, es que sí. Hay diferencia. ¿Y no es un señor disecado Ramsés II? Hombre, no es un señor momificado con 2000 y pico años de antigüedad. No, 2000 y pico. O sea, ¿cuándo despojas de tus derechos personales? Claro. Pues desde el momento en el que la actividad de exposición se convierte en una cosificación de lo que estás exponiendo. Es que entonces los derechos... déjame que termine. Los derechos de ese señor entonces no existían porque era un negro. Ya está. Entonces estamos hablando de la exposición de una cuestión puramente racista. Por lo tanto, Josep, hay diferencias. Yo que vi en directo ese cuerpo, estaba al lado de dos pieles humanas extendidas de hombres blanquitos, a los que no se le ha dado sepultura. Es decir, hay muchas cuestiones de fondo a tratar en este asunto y que nos llevaría a un debate prácticamente interminable. Pero por terminar citando a este escultor que utilizaba cuerpos, que diseccionaba y plastificaba literalmente en una exposición. No estamos hablando de cuerpos de 2000 años, estamos hablando de contemporáneos nuestros y que sin embargo han servido pues con fines artísticos, y sin embargo cuando se trata de cuestiones médicas o se trata de cuestiones digamos de avance científico, pues nuestro punto de vista se ve alterado hacia la benefacción de todas esas acciones. Por lo tanto, no es una cuestión de legalidad o no legalidad, sino prácticamente de moralidad o no moralidad con respecto a lo que supone la muerte. Muy bien. Pues igual, por no repetir,
argumentos. Les has fastidiado los argumentos, no, Laura. pero porque yo creo ha salido muy bien, Laura ha salido muy bien, muy airosa. Laura Era una trampa esta pregunta. ha dado la clave y Josep la ha desarrollado un poco. Es cuestión de tiempo, pero remitiendo precisamente a este último ejemplo de la, iba a decir momificación, no, pero la disección de, no, la palabra no es disección, o sea, los cuerpos. Sí, es casi vitrificado. Eso es. Por ahí iríamos. Claro, es también cuestión de sensibilidades, por lo que ahora nos escandaliza y nos llama la atención. A finales del XVIII y el siglo XIX, científicamente se perseguía la mejor manera de conservar un cuerpo y darle al muerto la apariencia de vivo, con todo tipo de fórmulas químicas, con todo tipo de tienes las momias de Lenin o de Kim Il-sung o de tantos otros, ¿no? Porque además luego podían utilizarse. Os recuerdo que hay culturas que conviven con sus muertos. Sí, Torajas, por ejemplo, una parte importante. Sí, cierto. Este tipo de momias populares o famosas que además tenían un uso político incluso, o podían tener ciertos usos, pero claro, eso que en su día no era escandaloso y tú podías acudir a ver a un fallecido conservado de la mejor manera posible, ha ido evolucionando de formas que llegan hasta nuestra época y que quizá no son tan llamativas o tan tabú como la criogenización u otro tipo de posibilidades. Pero bueno, yo creo que la diferencia, respondiendo de alguna forma a la pregunta, es verdad que es un poco casi como la comedia, es el tiempo el que te marca un poco, porque si hablamos de personas de 2000 años parece que no nos genera reparo, y si hablamos de cuestiones más recientes claro, parece que somos más reticentes y es un tema más tabú.